2 segundos. Es declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de 2 segundos. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante con el doctor Claudio Santamaría, como lo venimos haciendo en las 2 veces anteriores, que es las lesiones producidas por moto, por bicicleta y por lo que se viene, que son los cuatriciclos. Vamos a ver qué pasa en los chicos, en los grandes que usan todos estos vehículos de transporte y algunos de paseo. Así que después de la apertura, arrancamos con el programa. Bien, primer bloque del programa, doctor, gracias por venir nuevamente. Hoy estamos vestidos de blanco, radiantes, y vamos a hablar un poco de las lesiones que producen estos 3 vehículos que son tan ingratos a veces con las lesiones que producen, que son la moto, la bici y el cuatriciclo. Vamos a empezar por la moto. No vamos a hablar del casco específico, sino qué pasa cuando una persona se cae de la moto, que todo el mundo se cae de la moto, hasta el más competente conductor. ¿Qué es lo que le produce en el cuerpo humano? Mira, es importante esto que decías, que en una moto o en la bicicleta, cuando uno se cae pierde la estabilidad, derrapa por una mancha de aceite, se te cruzó alguien a cualquier velocidad, lo que impacta en realidad es el cuerpo. Hablábamos del auto y los cinturones y la protección. Acá la persona, si se clava, sale despedida, ¿sí? O cae de costado o es arrollada, cualquiera de las situaciones. Las lesiones más frecuentes que vemos son, empezando de la cabeza, vemos fracturas de cráneo. Por eso es importante esto que vos decías del casco y la protección, porque la cabeza cuando cae hace un rebote. Vamos a mostrarlo en esto de acá. ¿Se acuerdan que esto era todo el cráneo? Sí. Que es como si tuvieras un cofre que protege lo más blandito, que es el sistema nervioso central. Esto es duro, como la cáscara de la nuez. Cuando hay un golpe, un rebote, esto se mueve, un hematoma como le pasó a la presidenta, un hematoma subdural, y vemos fracturas de cráneo, rupturas del tabique nasal y de la nariz, destrucción de la boca, porque a veces caes de boca de plano. Son las lesiones más frecuentes. Ni hablar cuando hay lesiones del oído. Del oído quiero decir un detalle importante. A veces la gente se cae y dice, no me pasó nada, me sale agüita por el oído. No hay agua en el oído. Si se sale agua es que tuviste una fractura de la base de cráneo y lo que sale es líquido cefalorraquídeo. Wow. Como es como el agua, la gente dice, no, tengo poquita agua, no hay sangre, no me asusto. Si te sale agüita por el oído, preocupate. Te fracturaste la base del cráneo, es más grave que si saliera sangre. Una cosa importante en las lesiones de cráneo. Y que son usuales en los que andan en moto. En moto porque pegan con la cabeza, y ahora vamos a ver las lesiones que hay en las extremidades. Sí, pero antes te quiero preguntar, cuando una persona cae de la moto, ¿lo más pesado que tiene el cuerpo humano es la cabeza? Sí. ¿Es lo primero que cae? Cae por la proporción, depende un poco de cómo se produjo el accidente, pero generalmente pega con la cabeza o con alguna parte del cuerpo, depende de la maniobra que haya hecho, si se trabó la rueda y salió volando, si lo arrollaron o cayó de costado. También vemos muchas lesiones, Sergio, cuando vos vas con las piernas así, sí. La moto cae. He visto muchas chicas y muchos chicos con las piernas, las lesiones en los miembros inferiores. A ver, vamos a eso. Mirá, traje acá para ver, este es un hueso que se llama fémur. Si yo me lo pusiera a mí, sería este, no sé si lo tomo por esta cámara, pero es de este lado, para que vea acá. Parate si querés. Bueno, este de acá, este es el fémur. Y tengo en la pierna, lo tengo en esta, la tibia y el peroné. Estos son los 2 huesos que articulan y forman la rodilla. Bien. Muy importante cuando uno se cae, se fractura. Y traje este hueso especialmente, porque ¿qué es una fractura? Cuando se rompe un hueso, lo puedo hacer de costado para que se vea mejor. Si la fractura, ¿sí? Esto que está acá se fracturó, este hueso, que es re duro, ¿sí? Entonces el traumatismo es muy importante. Si el hueso se rompe
y te corta la piel, es una fractura expuesta. Siempre es grave. Llamamos expuesta cuando una parte del hueso atraviesa la piel y sale para afuera. Muchas veces con esta lesión que decíamos, que tu pierna quedó debajo de la moto, se fractura o el fémur en el muslo o la tibia en la pierna y tenés una fractura expuesta, que son lesiones muy graves. Ahí en la producción ya les duele de solo mirarlo. Porque la verdad que es muy grave, por eso yo estaba contando. Y dentro son lesiones muy sangrantes, porque dentro del hueso, esto que vemos acá, lo que la abuela hacía el caracú cuando hacía el famoso puchero, la fábrica de sangre del cuerpo está dentro de los huesos, que es la médula ósea, que no tiene nada que ver con la médula espinal, que es esta, que está acá, que es parte del sistema nervioso central. Entonces, cada vez que se rompe un hueso, sangra mucho, porque la médula, el caracú que decía la abuela, es la fábrica de sangre. Por eso a veces una fractura no solo es que se rompió el hueso, sino la hemorragia que produce, sobre todo en el fémur, que es un hueso muy grande. ¿Qué otras partes del cuerpo obviamente afecta? Miles. Las otras lesiones muy frecuentes es en miembros superiores, que tiene 3 partes. El brazo, que va del hombro al codo, el antebrazo, que va del codo a la muñeca, y la mano. Se suelen romper las falanges y los dedos porque cae o de punta o de costado. Se suele fracturar, se llama radio y cúbito en el antebrazo o el húmero. Y a veces se luxa por cómo cae o por volver, se salen los huesos para el brazo o para el antebrazo. La verdad que las lesiones de los miembros, tanto sean del miembro superior o del miembro inferior, que es el muslo, la pierna y el pie, son muy graves, aunque son más fáciles de corregir, a diferencia de lo que vamos a ver después, que es las del cráneo, las del tórax o las del abdomen. Claro, y en realidad esto pasa a cualquier velocidad. Siempre lo decimos de este programa, hablamos 1000 programas de la moto, que la moto es hermosa, el placer, la sensación de libertad que da manejar moto, pero todos los motociclistas saben que alguna vez le puede pasar una caída. Y hay elementos que lo pueden atemperar, como una ropa, hay ropas específicas para usar, que probablemente no te salven de la fractura, pero sí de la expuesta. Por eso vamos a seguir ahora en el otro bloque hablando de los problemas que traen este tipo de choques con estos vehículos. Ahora vamos a estar con Fernando Solesio, el abogado, quien nos va a decir qué a su criterio debemos hacer como sociedad para evitar los siniestros viales. Dale. La gran pregunta, ¿qué hacemos todos nosotros como sociedad a fin de evitar este flagelo de los siniestros viales? Y acá me escapo un poco de lo que es estrictamente legal o de derecho, porque creo que la cuestión en cuanto a la sociedad pasa por otro lado, va por otro carril. Uno creo que está acostumbrado a manejar y a ver un montón de situaciones día a día que son las que deberíamos ir corrigiendo. Los excesos de velocidad, no respetar las señales de tránsito, conducir con alcohol en sangre, ir hablando por celular, ir contestando mensajes por celular, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente toma estas cuestiones como a mí no me va a pasar, o qué me puede llegar a pasar por ir por teléfono porque yo voy atento, o contestando un mensaje, o si tomo 2 o 3 vasos de vino, etcétera, etcétera. Llegó el momento que tomemos real conciencia de que por esas conductas se producen esos siniestros. Los que piensan de esa manera seguramente nunca lo han tenido, ni ellos, ni algún familiar cercano, ni alguna persona cercana. Y lamentablemente aquellos que sufrieron la pérdida de algún familiar o de algún ser querido son los que toman conciencia, pero lo lamentable es tomar conciencia a partir de esa situación. Y creo que lo que deberíamos hacer es tomar conciencia antes de que eso suceda, de una manera preventiva. Se tiene que dar con educación, con prevención, pero también es que cada uno de nosotros pongamos un poco de nosotros mismos, nos respetemos más en el tránsito, no hay respeto. Todos quieren pasar primero, todos quieren llegar primero. Uno está acostumbrado a transitar determinadas avenidas o arterias donde los motociclistas no respetan absolutamente nada,
ponen en riesgo la vida de terceros, pero asimismo ponen en riesgo su propia vida. Los ciclistas que tampoco respetan ninguna señal de tránsito, van con auriculares, o sea que no escuchan ni siquiera si alguien le puede llegar a tocar bocina o no. Y obviamente los conductores de automóviles. Si no tomamos plena conciencia de que todo este cambio parte de cada uno de nosotros, podemos llegar a modificar leyes, los jueces pueden llegar a tener la ley que de alguna manera queremos en sus manos, pero esto no va a hacer que se reduzca la cantidad de siniestros viales, porque nosotros no cambiamos. Esto lo que va a hacer es que haya más personas condenadas por estos hechos. Eso significa que va a haber más cantidad de muertos, más cantidad de lesionados. Por lo tanto, más allá de pedir al Estado, al Poder Judicial, la aplicación, o sea, la generación y la aplicación de la ley, nosotros debemos poner nuestro granito de arena para que esto de una vez por todas, por favor, cambie. Todas las calles y avenidas de la ciudad son aptas para andar en bicicleta, pero si tenemos vías específicas, usémosla. Una ciclovía es una vía exclusiva para ciclistas en la calzada y una bicisenda es fuera de la calzada. La bicisenda no es obligatoria. En ella los peatones tienen la prioridad. Bien, regresamos, segundo bloque del programa. ¿Qué otras lesiones me ibas a hablar de la moto que produce en el tórax, en otras partes del cuerpo? A ver. Una parte muy importante, porque el cuerpo pega contra el asfalto o contra alguna parte, digamos un vehículo. Hay muchas lesiones de aplastamiento del tórax. El tórax es una jaula, imagínatela, donde están los dos pulmones y el corazón. Eso produce fracturas, puede pinchar los pulmones, le llamamos neumotórax, ¿sí? Con lesiones importantes. Y después las lesiones de aplastamiento de los órganos del abdomen. Se lesiona el hígado, el vaso, puede estallar el vaso, puede estallar el hígado, puede haber un desprendimiento de los riñones que están en la parte posterior o haber un estallido de alguna de las vísceras huecas, como la vejiga o como los intestinos. La verdad que son lesiones muy importantes. Claro, yo quiero aclarar algo a la gente. Esto no es una clase de anatomía, pero la realidad es que el cuerpo en la moto es el paragolpe. Entonces, como lo que cae es el cuerpo, tenemos que saber que a los que anden en moto es muy probable que les pase esto. No es que estamos hablando de una utopía, estamos hablando de una posibilidad bastante elevada de que si se salvan porque tienen el casco, que es lo mejor que les puede pasar, algo de esto les pueda pasar en el cuerpo. ¿Correcto? La verdad que estamos viendo muchas lesiones porque las motos hoy están muy Es impresionante. Aumentó más del 80% del parque automotor en el país de moto. Y vemos en jóvenes, porque van mucho, y hay muchas lesiones de los chicos que hacen delivery. Porque por llevar el pedido, porque van no demasiado se enfría, rápido. Muy rápido, no respetan las normas de tránsito, se meten en contramano. La verdad que estamos viendo muchas más lesiones de moto que otro tipo de lesiones de transporte. Ahora, como nos comentaba Néstor de ACU en el spot pequeño que vimos, vamos a hablar un poco de la bicicleta, que hoy es una moda en Capital Federal, que está marcando ya más de una moda, una tendencia, se está usando cada vez más y ahora con el tiempo lindo está inundado de bicicletas la capital, lo cual es muy saludable, pero todavía no hay una concientización y educación en el conductor de bicicleta. ¿Qué pasa? Las bicicletas hay que recordar que no van a una gran velocidad, pero así todo, ¿cuáles son las lesiones típicas de alguien que cae desde una bicicleta? Una cosa importante a favor de la bicicleta. Una de las grandes epidemias es el sedentarismo y la obesidad. La bicicleta es un buen transporte, es más rápido en la ciudad, es muy seguro y mejora mucho lo cardiovascular y lo respiratorio. Todos deberíamos hacer media hora de actividad física vigorosa o moderada por día. La bicicleta es un buen ejercicio, se ahorra plata si vas a trabajar. Correcto. Ahora, puede haber lesiones, no tengo una bicicleta, podemos hacer esta moto. Las lesiones hay dos tipos. Uno viaja solo y hay una segunda lesión cuando uno transporta a un niño o el chico anda en bicicleta. Una de las típicas lesiones es que el chico ponga los pies dentro del rayo o una mano y eso fractura los huesos. Y en los chicos, así como la fractura que veíamos hoy... No importa la velocidad. No, porque la rueda, lo que gira, puede romper la mano o el pie y lo fractura.
Y en los chicos los huesos no tienen esta resistencia. Nosotros lo llamamos fractura en tallo verde. ¿Viste cuando querés quebrar una rama que está verde? Sí. Que se dobla. Bueno, a veces a uno le parece que el chico no se lastimó, no se fracturó, y en realidad tiene una fractura en tallo verde, que es una fractura así como si fuera lineal, que no termina de romperse. Siempre que alguien tiene una lesión, debo sacar, nosotros le llamamos en medicina frente y perfil, una radiografía de frente y de perfil, porque si yo lo veo así, el hueso no está roto. Cuando saco el perfil, veo la fractura que tiene. Por eso es importante que las lesiones siempre tengan el par radiológico de frente y perfil, para no comerme una fractura en los chicos, o a veces también en un adulto, porque es frecuente que se lastimen el brazo o la pierna. Y en el adulto, ¿qué más? Además de esto, obviamente le pasa en menos cantidad que a un chico. ¿Qué es lo que más le pasa a un adulto en la bici cuando cae? Lo que vemos más frecuentemente es lo que llamamos magullones o raspones, porque se cae y se raspa la rodilla. Y a veces si cae sobre el asfalto, la fricción que produce una quemadura. Me dice, pero ¿cómo que me quemé? Porque lo que hace es, cuando fracciona sobre el pavimento, el roce genera calor y no solo hace una herida, un raspón, sino que quema la piel. Y a veces vemos, porque rodó por el pavimento, por el asfalto o por la vereda, que se lesiona la piel. Y ahí hay quemaduras o lesiones de primer, segundo y tercer grado. Y traspasan la ropa, digamos. Yo estoy con un pantalón largo, me puede pasar con un jean también. Cuando nosotros jugábamos a la pelota, teníamos la suerte de hacerlo en la calle y los tirábamos o corríamos en la escuela, vos te pelás el pantalón, en la caída de la bicicleta te raspás, se come por el asfalto la ropa, come la primer capa, que es la epidermis, la dermis, y a veces hasta queda la grasa o la lesión, por lo que produce, depende de la caída y la fuerza de roce que impactes contra el asfalto o el piso. Ahora, como uno a veces deja estar esos raspones, ¿viste? Ya va a pasar. Pero vos estás hablando de primer, segundo y tercer grado. ¿Cómo se tratan? Mira, las heridas, siempre que uno se lastime, tiene que hacer 3 cosas que no fallan nunca y es raro que se infecte. Primero, se lava con agua y jabón. Y si la herida tiene pedazos de lo que diríamos suciedad o grasa, los cepillamos. ¿Sí? Claudio, ¿los cepillo? Sí, con agua y jabón. ¿Para qué? Para arrastrar los gérmenes. Después uso va a doler un poquito. Un desinfectante, que puede ser, por ejemplo, iodopovidona, ¿sí? El Pervinox del comercio. Y después, para vendarlo, si hay lesión, nunca hay que poner una gasa seca, porque cuando cicatriza se pega y cuando la cambiás, que hay que cambiarla todos los días, la lesionás. Se pone una que se llama Confuracin, que es como un líquido amarillo, la gasa es húmeda, vos cubrís la herida y con eso cuando lo sacás da tiempo a que cicatrice y que cure. La verá el médico, habrá que ver si hay que darle antibióticos y si la lesión es muy importante. Pero nunca no hay que hacer nada. No, consultar, y en algunos casos, si la lesión es importante, también tenemos que ver si tiene o no el plan de la vacuna antitetánica, porque es una herida sucia, se puede infectar y puede tener tétanos. Señores, estuvimos en el aniversario de los 100 años de Ford, así que vamos a ver qué pasó ahí. Ford Argentina celebró en Puerto Madero sus 100 años de presencia en el país. La celebración fue encabezada por Bill Ford, presidente ejecutivo del directorio de Ford Motor Company, más conocido por ser el bisnieto de Henry. La Argentina fue el primer país que dio a la empresa la confianza necesaria para poder instalarse y crecer en forma conjunta. Y un siglo después, ese crecimiento sigue en marcha. Muchos hombres usan la expresión «anda a lavar los platos». Al margen del humor machista, la investigación demuestra que ellas tienen menos habilidad conductiva, menos atención y menos coordinación. Los hombres tienen más habilidad conductiva, pero esto genera en ellos
exceso de confianza, manejo más agresivo y falta de respeto a las normas. Las mujeres, en cambio, demuestran ser más prudentes y respetuosas. Por eso participan solamente en un 5% de los accidentes graves. ¿Cómo era eso de los platos? Si ves o sabes algo, llama al 911. También podés enviar fotos o videos por MMS o por mail. La seguridad la hacemos entre todos. Bien, estamos de regreso. Doc, tema cuatriciclos, que se viene ya el verano y esto es una epidemia de cuatriciclos en toda la costa. ¿Cuáles son los riesgos que corren los niños, más que nada, que andan en el cuatriciclo? ¿Qué les pasa si se caen? Bueno, ahí tenemos 3 tipos de lesiones muy importantes. Una son las quemaduras por los caños de escape, que son muy graves. Los chicos se queman, a veces andan en shortcito, las chicas en malla. Vemos quemaduras de segundo, de tercer grado. Segundo grado te quemó la piel, tercer grado te llegó hasta el hueso. Digo, quemaduras muy importantes por el caño de escape. Sí. Esa es una lesión típica. La otra lesión es que cuando andan en los médanos se lo ponen de sombrero y muchas veces, y ha pasado, la lesión cuando cae de nuca para atrás se desnuca o quedan cuadriplégicos o se le fractura. ¿Te acordás cuando se cayó el que hacía de Superman del caballo? Que, bueno, esta lesión es igual. Y lo otro que vemos es todo tipo de fracturas o lesiones porque la velocidad, como decías vos hace un rato, el cuerpo es el paragolpe. Y la otra cosa es que andan por zonas y muchas veces atropellan a gente que está en la playa o lo manejan chicos que no pueden medir el tema de la velocidad, que se entusiasman y vemos muchas lesiones en el verano por cuatriciclos y se está viendo durante todo el año en muchos barrios cerrados o countries. Sí, es verdad. O sea que hemos tocado los 3 puntos más importantes: moto, bicicleta y cuatriciclo. ¿Algún consejo que quiera dar sobre estos 3 temas? Muy importante el uso de casco, muy importante. Hacerlo por zonas adecuadas. Yo vivo en Ezeiza y veo muchos cuatriciclos o motos al costado de la Richeri y manejando por lugares donde hay gente haciendo picnic y la verdad que hay muchos accidentes. Y los jóvenes, esto que vos decías, la velocidad de la moto que da libertad, sí, que sepan que frenan. Si vos vieras un hospital, cuando recibimos a la gente de las motos, las lesiones importantes, esto que hablamos de las fracturas expuestas, o los que llevan el casquito en la mano y las muertes que hay, o las lesiones, o los chicos que quedan descerebrados por la lesión grave a nivel del sistema nervioso, sería para pensar. Disfrutemos con cuidado, sería la idea. Vos, en el hospital, en la clínica, en el sanatorio, ¿qué es lo que más se ve hoy? ¿Accidentados por qué motivo? Hablando siempre de seguridad vial, ¿no? Vemos aumentado mucho los accidentes de las motos y cada vez son más graves. Vemos mucho, en la ciudad hay muchos motos y en el conurbano y en las provincias se ven muchas lesiones. Vemos muchos accidentes por jóvenes por alcohol y por drogas a las noches y los fines de semana. Los hospitales reforzamos las guardias los fines de semana. Debería haber más controles de alcohol y de drogas que se pueden medir a nivel de la lengua o con el pupilómetro, lo que hoy se está haciendo porque como el reactivo de la lengua es muy caro, medimos primero la pupila, que decíamos que era sensible a las drogas. Sí. Si reacciona la pupila, en realidad que no reacciona a la luz, le hacemos la prueba y con eso podemos saber si consumió alcohol, marihuana. Ahora, y por cantidad de gente, porque esto es algo común que se da en el interior del país, en el Gran Buenos Aires también, la cantidad de gente que viaja en las motos. O sea, no viajan 2, que es lo máximo permitido, sino viajan 3, 4, 5 y hasta 6. ¿Eso se ve? Eso estamos viendo lesiones compartidas por la moto por 2 o 3 o más personas. A veces se llevan menores y como caen, a veces los papás se transportan así, la verdad que es un riesgo. A veces la gente no tiene cómo viajar o cómo transportarse. Se está viendo y se están viendo lesiones por no cuidarse o no tener rodilleras o estos casquitos que son para el tema de las bicicletas con caídas que caen en la cabeza y se lesionan. Recordemos que para andar en bicicleta lo del casco es un factor de protección importante, ni hablar si se viaja en moto, y en el cuatriciclo que no se usa debería usarse porque las lesiones que estamos viendo son cada vez más graves y también en edades, y en eso la responsabilidad, el que le da las llaves o el cuatriciclo es el papá. A la larga siempre somos los padres los responsables. Fuera de tema, ¿cómo anda el instituto?
El Instituto Superior de Ciencia de la Salud está muy bien, estamos en plena inscripciones para las clases que empiezan en marzo. Son carreras con gran demanda laboral, enfermería, radiología, instrumentación quirúrgica, y para los que les gusta el deporte, ya que hablamos de bicicleta y el sedentarismo, el profesorado de educación física es una carrera fantástica para que les gusta hacer más de 15 o 20 deportes por año. ¿Y dónde está, Claudio? Lo vamos a poner en el graph. Estamos en Flores, tenemos 3 sedes, estamos en Yerbal 1885, que es Yerbal y Boyacá, te deja el subte A en la estación Carabobo, Bien. o en Gavilán 75. ¿Y cuántos alumnos tienen ahora? Tenemos 2.000 alumnos Apa. con las 3 sedes y tenemos 200 docentes y tenemos educación, tenemos investigación, esta que te contaba, y también tenemos un departamento de promoción y divulgación porque nos parece que la salud mejora cuando todos la compartimos y yo te agradezco a vos este espacio de educación Por favor. para todos. Te agradezco por haber venido, nos queda un programa para hacer, ya lo haremos la semana que viene y muchas gracias nuevamente. No, gracias a vos. Señores, nos vemos la semana que viene, que ya se acercan las fiestas. Buena semana para todos, chau. ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la colmena. ¿Cuál es tu pena? Si cortaste con sal tibia tus cadenas, ya nadie puede ignorarte, ya conocen tu dolor.